Muchas gracias por estar con nosotros en Nuevo Mundo Radio y el programa Polémica del día de hoy. Les recuerdo que puede ver este programa en Polémica TV a través de YouTube. Puede escuchar el programa Polémica a través de Radio Azul y Blanco. Le voy a dar la dirección. Puede, como lo estamos haciendo ahorita, escucharlo a través de Nuevo Mundo Radio y puede leer el programa Polémica en revista gráfica, siempre online. La dirección es www.revistapolémica.com.gt y hago énfasis en el .gt porque estamos saliendo a todo el mundo, pues estamos en la red de internet. Así que les reitero, la dirección es www.revistapolémica.com.gt. Tengo el honor y gusto de tener en el espacio de locución de Radio Nuevo Mundo y el programa Polémica al licenciado Mario Marroquín Crins. El licenciado Mario Marroquín Crins es analista político, politólogo, catedrático universitario, excelente ciudadano, buen padre y buen amigo. Así que Mario Marroquín Crins, te doy la más cordial bienvenido a Polémica y te agradezco que estés con nosotros. Pues muchas gracias, mi querido amigo Marcial. Nunca me imaginé que me fueras a dar una bienvenida tan afectuosa. Le quiero contar al público que nos escucha que esto es producto de 3 generaciones de amistad entre las familias. Entonces las gentilezas de Marcial hacia mi persona no pueden ser totalmente verdaderas. El que se siente verdaderamente agasajado por la invitación soy yo, y voy a tratar dentro de mis medidas poder responder las preguntas que me haga Marcial. Mario Marroquín Crins, la presidencia de la República, un oficio con sus reglas, un oficio que nadie puede enseñar, que se tiene que aprender solo y únicamente cuando se está arriba. Sus libertades son muchas, también lo son sus limitaciones. Si se es verdaderamente fuerte, se puede ir más allá de esas limitaciones. Pero más allá empieza la dictadura. ¿Qué ves en el gobierno de Jimmy Morales a partir del 14 de enero a las 14 horas del año 2016? Bueno, sin sepilismos, veo a un hombre joven, veo a un hombre que quiso estudiar porque quería ser político, quería ser presidente de la República. Veo a un hombre bien intencionado, veo a un hombre que tiene las capacidades para poder integrar un buen equipo. La presidencia es un empleo muy solo, pero se supera cuando se tiene un buen equipo. Pienso, estudiando la historia de Guatemala, le pasó lo mismo al doctor Arévalo. La gran ventaja del doctor Arévalo era que era filósofo, tenía concepto de la totalidad. Jimmy es cientista político, tiene sus capacidades en los aspectos de seguridad y defensa, y le tendríamos que pedir a Dios que lo ilumine para que tenga un equipo de altas calificaciones, que tenga un equipo que tenga claros cuáles son los objetivos para los primeros 4 años y que tenga claro que la política sin principios no es política. Licenciado Mario Marroquín Crins, ha sido una viciosa práctica en la política en nuestro país, desdeñar la experiencia muchas veces invaluable de quienes en alguna forma compitieron electoralmente.
Tal absurdo es reprobable. Un país como el nuestro no puede permitirse ese derroche de mentes humanas y de material humano. Un buen funcionario no se improvisa. Su preparación demanda años, que adquiera experiencia en las áreas de su actividad, exige gastos, cuantiosas sumas de dinero. ¿Qué visualizas en cuanto al gabinete, reitero, del gobierno de Jimmy Morales? Que tiene la posibilidad de hacerse rodear por personas de altas aptitudes, de personas de altas calidades. En Guatemala hay burócratas, hay personas que se han dedicado a la política, a la administración pública de altas calificaciones. El problema es lo excluyentes que somos los del grupo A con el grupo B y los del grupo B con el grupo A. Creo que el señor presidente tiene la capacidad de sentarse a analizar nombres, analizar currículum y no tener miedo de enfrentar el inicio de un gobierno con personas no conocidas en el ámbito político. Si él tiene la valentía de hacer esto, nosotros los guatemaltecos le damos el espacio de tiempo adecuado, creo que en 6 meses la maquinaria del gobierno estaría caminando perfectamente bien. Lo que le tenemos que pedir mucho a Dios es de que a Jimmy no se le acerque la gente perversa, el político que no tiene intereses nacionales, el político que solo tiene intereses particulares, que va por su enriquecimiento, que no le importa la salud, que no le importa la educación, que no le importa la seguridad de los guatemaltecos. Creo, mi querido Marcial, que estamos en un momento de refrescar la política. Son vientos frescos. Tenemos que hacer el esfuerzo, inclusive los que no votamos por él, de tratar de ayudarlo a alcanzar los objetivos nacionales que urge nos pongamos todos de acuerdo. Creo, sin temor a equivocarme, que en Guatemala existen hombres y mujeres de altas calidades intelectuales que pueden complementar el entusiasmo, la fortaleza de un presidente joven. Mario Marroquín Crins, vimos a un candidato del frente del FCN, Jimmy Morales, básicamente un candidato desconocido políticamente hablando, no así en cuanto a sus programas de televisión. Es decir, el carácter político, pues para nosotros como guatemaltecos, es totalmente desconocido. Y entre un programa de televisión y gobernar a casi 16 millones de guatemaltecos, hay una distancia abismal. ¿Ves en el gobierno de Jimmy Morales carácter, perfil, decisión y línea? Yo creo que él es un hombre de fe. Eso que no haya estado en política tampoco es cierto, porque fue candidato a alcalde de Misco. Pero eso no es hacer política, es decir... Bueno, pero es hacer política partidista. Ya empezaba, tenía que haber formulado un proyecto, por ejemplo, de desarrollo municipal, de desarrollo local. Esto lo puede multiplicar por todos los municipios de Guatemala. Lo importante, insisto, Marcial, es que la gente que vaya a llevar sea gente que comparte una visión de nación, una gente que comparte una visión de país, no la gente que vaya a querer llegar para tener poder y salir de pobre. Yo creo que él, ojalá su mamá, su hermano, lo logren orientar a no deslumbrarse con el poder y tal vez con el dinero del Estado. Creo que su formación, por lo que he oído y han platicado la gente, es que es un hombre cristiano, que realmente ha sido un buen hijo, creo que es un buen papá. Entonces ya tenemos una caracterización de una persona que tiene los valores para poder conducir el esfuerzo nacional.
Este país no sale si no hacemos un entente entre todas las corrientes políticas para alcanzar 3 objetivos nacionales. Aquí no es de hacer 400 objetivos. Aquí te podrías concentrar en salud, seguridad y educación y comenzarías a caminar enormemente para sacar del hoyo en que estamos a este país que tanto amamos. Creo, te repito, que con el entusiasmo de un hombre joven, si está bien formado como todos nos imaginamos que está, va a optar por no aceptar las prebendas, por no aceptar los gozos del poder. A esto es lo que le tenemos que pedir a Dios, que se lo limite y que con su juventud pueda trabajar 25 horas por Guatemala, que bien lo merece. Hay personas que han salido del poder y como que si absolutamente nunca hubiesen estado ahí. Si no, mira lo que pasó con el gobierno que elegimos hace 4 años. Están en la cárcel, no hubo objetivos nacionales, todo fue un mito, el mito de la mano dura, cosas totalmente que estaban fuera de la realidad, pero no de la realidad de ellos, porque había gente que había hecho política, que había estado en el poder y que nunca cumplieron con lo prometido. Se dedicaron al gozo, se dedicaron al latrocinio, y eso no se vale. Te repito, aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos y exigirle al señor presidente electo que lleve a las mejores personas. No tienen que ser sus familiares, no tienen que ser sus amigos. En Guatemala hay hombres y mujeres de alta moral, de alta ética, de alta calidad administrativa. A eso tenemos que apostarle. No vas a ir vos con un tu enfermo a buscar a un doctor de 5ª categoría. No lo vas a ir a buscar. Vos vas a querer para tu mamá, para tus hijos, para tus hermanos, un doctor de altos méritos, de altas capacidades. Eso es lo que necesita Guatemala ahorita. La gente votó en contra de nosotros los políticos tradicionales, los que hablamos mucho y hacemos poco, los que ofrecemos mucho y no damos nada. Hay un refresco. Este refresco es el que tenemos que aprovechar. Vienen buenas lluvias, hay que sembrar la semilla, entonces la cosecha va a ser de excelencia. Pero otra vez, ¿verdad? Tenemos que confiar en un hombre. Tenemos que confiar en un hombre porque no hemos conocido todavía cuáles son los equipos. Porque en la política mucha gente se esconde para salir a lograr sus intereses particulares. Los que realmente quieren colaborar dan la cara porque quieren alcanzar intereses nacionales. Licenciado Mario Marroquín Cris, hemos sido mucho tiempo un país gobernado por ladrones, país botín de los políticos y de otras personas, ¿verdad?, los que se han aprovechado del Estado. País botín de los políticos, país vergüenza. ¿Cómo cambiar y hacer digno nuestro nombre? Mejorando los controles en la administración pública. Lo que pasa es que cuando elegimos un presidente creemos que estamos eligiendo a un rey, a un emperador. Cuando llega un ministro creemos que es el dueño de esto y de lo otro. Cuando llega un director lo mismo pasa. Entonces tenemos que mejorar los controles mediante la organización de la sociedad. Tenemos que tomar en consideración que es un deber del ciudadano guatemalteco vigilar cómo se están invirtiendo su dinero y vigilar cómo está actuando su delegado. Ellos no le estamos dando un cheque en blanco. A él se le eligió para presidente, para coordinar el esfuerzo nacional, para alcanzar objetivos nacionales. Aquí nadie le dijo, señores políticos que ahora van a estar en el poder, todo lo que está aquí es de ustedes, pueden hacer lo que les da la gana. Eso no es así. Por eso es que hay que mejorar también los controles ciudadanos. Creo que la juventud, esta que nos dio una lección de moral, de ética, de valentía, de entrega a la patria, de fe en Dios, que permitieron que un presidente y una vicepresidenta estén presos,
no deben de quitar el dedo de la llaga, porque el futuro está en los controles que ellos puedan realizar, ejecutarlos, pero por sobre todas las cosas aconsejar. La juventud en nosotros es muy sabia, es muy valiente, hay de dónde echar mano. Me estoy refiriendo también a los del 44. Todo era gente joven, toda era gente joven, gente que llegó a trabajar por el país, gente que tenía visiones de largo plazo, no gente que quería enriquecerse, salir con fincas, salir con carros, con helicópteros, todo lo obsceno que estamos viendo ahorita. Afortunadamente, fíjate lo que te estoy diciendo, hay un pequeño, por el momento, un pequeño gusto, una pequeña felicidad de que la gente piensa que podemos enfrentar retos todos unidos para alcanzar, repito la palabra, objetivos nacionales, y que podamos pensar que es vivir en Guatemala vale la pena. No se vale no tener medicinas en los hospitales, no se vale que nosotros los abuelos andemos con angustias por enfermedades de los niños porque no podemos encontrar salud pública porque no existe. No se vale que haya niños que son prácticamente secuestrados de sus familias para integrar clicas. No se vale. Y no se vale que nosotros no tengamos la opción de una vivienda digna y decorosa antes de que nos caiga un alud encima. Mario Marroquín Crins, se insiste en el nombramiento de los ministros del gabinete de Jimmy Morales, como que los ministros significaran algo en un país como el nuestro, en donde el que todo lo decide el presidente. ¿Cuál es tu criterio? Mira, mi criterio es de que hay que apostar por la excelencia. Hay que apostar por la gente que tenga las máximas capacidades, sean de tu partido o no. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjate que hay muchas personas que con el caso LAM, unos le dieron duro al señor presidente y otros lo perdonaron. La verdad que dio una prueba de amistad. Yo no sé cuál es la relación de ellos dos, pero aguantó para tratar de no descalificar y no destruir a un amigo. Él sabía que él no lo podía seguir sosteniendo, pero lo sostuvo para salvarle la vergüenza de la familia, de muchas cosas. Entonces yo creo que debe tener gente que, así como él es leal con sus amigos, hayan personas que le vayan a ser leales hasta la muerte para sacar adelante este gobierno de 4 años, que es nuestra última oportunidad dentro del sistema democrático. Porque este país se puede organizar y cambiar todo por la fuerza. Y no sé si sería para que ganáramos todos, para que ganaran unos pocos, o para que perdiéramos todos o perdieran unos pocos. Pero la realidad es esta. Hay que pedirle a Dios que le dé sabiduría para encontrar a los hombres y las mujeres adecuadas para desempeñar cada cargo. Si lo logra, llegamos a los 4 años felices y contentos, a una transición que ya no sea una lotería, a una transición donde no sea una cuestión de regalos, a una transición donde no sea una cuestión de bonos, de bolsas, sino que a una transición que sea referida a quien tiene el mejor programa de gobierno para seguir subiendo la escalera de la prosperidad de este país. Usted está en sintonía de Polémica. El licenciado Mario Marroquín Crins, analista político, catedrático universitario, en nuestra cabina de locución. El incremento alarmante de la pobreza y de la miseria sin esperanza, la agresiva reducción de los salarios, la dramática insuficiencia de la calidad y cantidad del empleo, la degradación educativa, las condiciones inaceptables de insalubridad y desnutrición infantil
y el peligro del deterioro genético son los hechos duros que hacen inaplazable un nuevo consenso sobre el rumbo y las prioridades de la nación. ¿Cómo superar el carácter regresivo de los indicadores sociales? Bueno, creo que a estas alturas del partido el señor presidente Morales debe estar ya tratando de complementar lo que no habían podido finalizar en la campaña. Él tiene una gran ventaja. Es un político que no está peleado con los poderes fácticos de este país. Él no tiene problemas con los señores del CACIF, él no tiene problemas con el ejército, él no tiene problemas con la gente de izquierda. Entonces es el llamado, el indicado a convocar a un acuerdo nacional. Nosotros podemos definir algunos objetivos, pero hay otros que pueden faltar, o le podemos dar cierta primacía a unos que a otros. Pero en este caso, otra vez se nos presenta la oportunidad de que un presidente joven, con capacidad de trabajar 25 horas al día, pueda reunir a las fuerzas vivas de este país y plantear un gobierno, llamémoslo de transición profunda, para dejar instalados los cimientos de una nueva Guatemala. Solo el gobierno, sin el apoyo de la iniciativa privada, no puede enfrentar los retos. Solo el gobierno, sin el apoyo de la clase media guatemalteca, no puede enfrentar los retos. Entonces, creo que él es el indicado para convocar a una, ¿cómo podríamos llamar? A una asamblea nacional, no legislativa, sino que una asamblea como de la sociedad civil, para que todos nos pusiéramos de acuerdo, fijáramos objetivos, tiempos, costos, y que la gente se diera cuenta que hay un presidente, que hay un gobierno que quiere trabajar por el bien de todos y que va a tener, a pesar de las vicisitudes que se puedan dar, el apoyo constante del pueblo de Guatemala. No es solo ganar las elecciones, es mantener el apoyo de la gente que votó por él. Hay una oposición muy fuerte. No le podemos negar a la señora Sandra que tiene 1.300.000 votos. Tiene que ser convocada a cualquier acuerdo político. A los señores de los otros partidos tienen que ser convocados a un acuerdo político. Es obvio que bajo el liderazgo del presidente Jimmy Morales. Pero no podemos seguir pensando que solo él lo va a poder hacer. Insisto, es la necesidad de convocar a un consenso nacional para ponernos de acuerdo, para alcanzar objetivos claros. Y creo, sin temor a equivocarme, que por su juventud va a tener más capacidad de trabajo para poder conciliarnos a todos. En el curso de 2 meses, a partir del 14 de enero del año 2016, muchas cosas pueden suceder. Oposiciones se modifican, conveniencias políticas se producen, coyunturas probables se presentan. ¿Cuál, según Mario Marroquín Cris, a partir de esos 2 meses, pueda ser el rejuego del juego político? 1, el ponerse de acuerdo con la iniciativa privada. 2, mantener la estabilidad del ejército. Creo que tiene que hablar claramente con los señores de la empresa privada qué es lo que quiere alcanzar y que los de la empresa privada le digan en qué lo pueden apoyar. Y la otra cuestión que tiene que tener claro es de que el ejército no es botín de un partido político o de un presidente, y que tiene que respetar antigüedades, tiene que respetar rangos y tiene que respetar capacidades. Si tenemos los 2 poderes, que son los 2 poderes nacionales, que converjan en objetivos que la sociedad civil les hemos indicado, creo que no va a tener ningún problema para alcanzar su éxito. Pero la verdad es que va a tener que ser muy valiente, muy trabajador y sobre todo muy decente.
Mario Marroquín, la política, si no se respetan sus reglas, trastorna a los hombres al hacerles perder el sentido de la proporción, al desquiciarlos interiormente. ¿Qué pues a partir del mes de enero pongamos los primeros 100 días del gobierno de Jimmy Morales? Nos va a dar la pauta de lo que podamos esperar, pero yo soy una persona que cree en mucho Dios, nací en la religión católica, ¿verdad? Practico los ritos católicos, no tengo nada contra los señores evangélicos. A pesar que en Guatemala, cuando ha habido un presidente evangélico, tuvimos muy mala experiencia, inclusive no sé aquí en Guatemala. Pero estas son las personas que pasaron del catolicismo al evangelismo. Yo creo que tal vez la religión de Jimmy, que es de nacimiento, pueda ser un freno y una fortaleza para que podamos tener un gobernante decente. La otra situación es que el gabinete, sus secretarios privados, nos van a indicar con quién se está aliando. Nos va a indicar con quién se está aliando y nos va a indicar qué podemos esperar. Entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es pedirle a Dios que escoja a los mejores, que tenga la sabiduría para poner los objetivos primarios y tercero, que tenga la capacidad de trabajo. Tiene la edad para trabajar 20 horas al día más. Mario, ¿por qué en cuanto llegamos a cierto nivel de poder se nos olvida que la naturaleza nos ha dado 2 orejas para oír, 2 ojos para ver, una boca, solo una boca para callarnos? ¿Ves en Jimmy Morales un jugador de intuición o de talento? Creo que se pueden mezclar las dos. Si vos te das cuenta, mucha gente perversa se burla de que haya sido una persona que haya hecho programas jocosos, ¿verdad? Otros no saben que ha sido una persona que ha buscado a la academia, porque es inconcebible para muchas personas que, por ejemplo, no se explican cómo una persona que está haciendo un programa jocoso esté yendo a la universidad a sacar una licenciatura, a sacar una maestría, a sacar un doctorado. Esto dice mucho de él, dice mucho de él. Entonces, a mi edad, con la poca experiencia que tengo de la vida, yo le pido a Dios que le dé esa capacidad de poder integrar un equipo. Es que mira pues, Marciano, cuando vos has hablado con los expresidentes y le han impuesto a sus ministros, vos al salir salen más solos de como cuando entraron, porque el ministro X no le servía ni a los intereses de la nación ni a los intereses políticos del presidente, le servían los intereses de su grupo. Otros estamentos lo que querían eran llegar a ser los números 1, los números 2. No les interesaba la nación, no les interesaba el proyecto político del presidente, les interesaban sus proyectos personales. En este caso, la gente que está cercana de él, su familia, su pastor o lo que sea, le tiene que decir que tiene que mantener los pies en el suelo, estar claro cuáles son sus 2 o 3 objetivos nacionales y no salirse de ahí. No se puede diluir en cientos de proyectitos. No se puede, no se debe. Desde el tiempo del presidente Cerezo, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Vos que te salen un montón de retos. Pero el estadista debe saber cuál es la primera grada que tiene que subir, cuál es la escalera que tiene que formar para alcanzar el objetivo, que es el objetivo nacional. Yo te vuelvo a repetir, yo no acepto las descalificaciones hacia el presidente porque tenía un programa jocoso. Creo que hay que ver el lado de cuando él trató por todos los medios de convertirse en un académico. Y ahí están las pruebas, porque según me contaron a mí, de que ha cerrado todas sus carreras
Y por supuesto, ¿verdad?, ahí están algunos obstáculos en su camino, que me gustó la forma también que estuvo en los primeros días con Lam. Lam le había dicho al presidente cuál era su problema y quitarse inmediatamente. El presidente fue consecuente, fue leal, y el otro muchacho trató de mantenerse bajo la sombra de él, cuando realmente no era lo correcto. El más grave deber de nuestras generaciones es modificar el curso nefasto de la historia que nos ha tocado vivir. Exigir desde la sociedad y emprender desde el poder la abolición de las fronteras del odio, la inseguridad, la incomprensión y el menosprecio. ¿Se logrará esto en los 4 años de Jimmy Morales? Yo creo, cuando te referís a la seguridad, es que, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de hablar de un sistema de seguridad? ¿Para qué queremos seguridad? Es muy simple la respuesta: para transformar la sociedad. Pero para tener seguridad necesitamos un programa político integral que derive una política criminal donde está la prevención primaria, y podamos tener una política de seguridad con ejes de transformación, porque eso es lo que quiere Guatemala: transformar lo sociohumano, transformar lo político, transformar lo estratégico, el ambiente, las telecomunicaciones, la alimentación, y ¿por qué no hablar claro? La inteligencia estratégica. Por estar con nosotros en polémica el licenciado Mario Marroquín Crins, analista político, catedrático universitario. Mario Marroquín Crins: el amor a la patria es el amor a la igualdad. Esta no es una virtud moral, sino una virtud política. ¿Cómo garantizar condiciones de vida e igualdad de oportunidades para todos? Primero, reconociendo que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Eso es lo primero. Segundo, haciendo que la legislación en Guatemala se cumpla, ¿verdad? Aquí no todos tenemos los mismos derechos. Hay ciertas personas que por sus capacidades económicas pues tienen más derechos que otros en el momento de estar en el sector justicia, a pesar de que con la llegada de la doctora Aldana al Ministerio Público se ha ido cambiando mucho estas situaciones. Pero yo te voy a contestar la pregunta de acuerdo a mi formación. Dije que una política sin principios no es política. Entonces, creo que muchos de los políticos latinoamericanos nos perdimos cuando dejamos por un lado las doctrinas y cuando dejamos por un lado las ideologías. En Guatemala, por ejemplo, hubo muchos años donde nos competíamos, tanto la socialdemocracia como el socialcristianismo, por alcanzar el poder y por sobre todas las cosas presentarles alternativas políticas al pueblo de Guatemala, algo que últimamente ya no existe. Entonces, recuperar la doctrina, recuperar la ideología de la gente que hace política, para que la política se realice en base de principios, no en tus buenos deseos como candidato a diputado, no con tus buenos deseos por tu candidato a alcalde ni por tu candidato a presidente. ¿Cuáles son tus principios políticos? Esto, cuando llegó el liberalismo, quedó por un lado. Se terminaron las doctrinas, se terminaron las ideologías. Pues ahora que nos está llevando el río a la mayoría de los países latinoamericanos, es el momento de recuperar ideologías. Mario Marroquín Crins: el primer propósito del nuevo gobierno tiene que ser desterrar la corrupción y el abuso de autoridad mediante un orden que asegure la transparencia, el control de los actos del gobierno, así como la vigilancia ciudadana sobre las políticas públicas. El patrimonialismo es un lastre feudal que solo se
bate invirtiendo el centro de gravedad del poder. ¿Crees, Mario Marroquín Crins, por ello necesario abolir el sistema presidencial en nuestro país? Es que el sistema que practicamos no es presidencial, es presidencialista. Es presidencialista. Aquí después de Dios es el presidente. Y si no lo pones al lado de Dios, el sistema presidencial tiene la separación de poderes. El organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial. El presidencialismo es porque aquí antes mandaba en la Corte Suprema el señor presidente, mandaba en el Congreso el señor presidente y en el Ejecutivo el señor presidente. Si no, mira el Congreso al que llegamos, donde hasta los candidatos los tenía que nominar el señor presidente. ¿Y a dónde llamaban los secretarios generales para elegir al presidente del Congreso? Al señor presidente. ¿Quería ser candidato a alcalde? Bueno, si no estaba el señor presidente, estaban los líderes locales, que eran los presidentitos en los municipios. Tenemos que seguir caminando en desarrollar el sistema político. Es que es un sistema político totalmente amorfo, incipiente, sin visiones de largo plazo y con problemas de articulación. No puede ser posible que en este país hayan diputados que hayan pasado por 4, 5, 6 partidos. Es una falta de respeto. Primero a ellos mismos, porque no sé cómo vivirán, no sé si sienten vergüenza. Y segundo, a todos los que votaron por ellos en los partidos donde han ido pasando. Aquí encontrás gente que ha venido de la UCN, que ha pasado al FRG. Es algo inconcebible, es algo increíble. Pero el pueblo los elige, Mario Marroquín Crins. Los elige porque el sistema es perverso. El sistema, por eso te digo, es una política sin principios. Incluso personas que peleaban contra la no alternabilidad en el poder, como Ninette Montenegro, ahorita justa ella 20 años de estar en el poder. Es decir, como un contrasentido a lo que ellos llegaron al Congreso. Es decir, Ninette Montenegro, que todo el mundo le daba el respaldo porque la veía una mujer luchadora, demócrata, ahorita llega a los 20 años en el poder y no contento con ella, su hija en el Parlacén, su sobrino en el Congreso. Es decir, está dividido la familia de Ninette Montenegro. Entonces, ¿cómo podemos y en quién debemos confiar? Recuperar el sistema político. Por eso yo te estaba comentando esto. La gente no está votando por una política con principios. La gente está votando por lugares donde le van a dar ciertas, ¿cómo podríamos llamar? Ciertos alicientes. Una de las cuestiones que creo que permitió mucho el accionar político fueron las cuestiones de los programas de cohesión social. Los programas de cohesión social son fundamentales. Sin cohesión social no hay una sociedad que pueda enfrentar el futuro. El problema es cuando vos utilizás los programas de cohesión social para proyectos particulares, para proyectos que no son nacionales. Esta es una de las grandes cosas que a la gente le chocó. Pero la gente que decía que eso no debía que hacerse, ganan las elecciones y toman esos programas para comenzar ellos también a hacer lo mismo que había hecho el anterior. Política sin principios. Necesitamos recuperar los principios en la política, necesitamos proyectos claros. Es que la pobreza, esta deshumanización nos ha llevado hasta que la gente crea que por una bolsa vale la pena emitir un voto, y eso es la miseria. Pero no solo es la miseria física, sino que también hay una miseria que podríamos llamar moral. Esto hay que ver cómo lo superamos, hay que ver cómo lo cambiamos y hay que ver cómo hacemos una política de una manera diferente. Pero para eso necesitamos claramente qué es lo que tenemos que hacer en educación, qué es lo que tenemos que hacer en salud, qué es lo que tenemos que hacer en seguridad. Tomando en consideración el concepto de que seguridad, su objetivo es transformar la sociedad, porque por ahí va. Tienen que ser ejes de que transformen a la sociedad. Y te lo repito, mi querido Marcelo, el primer eje de transformación de una política de
de seguridad debería ser transformar lo humano, lo socio-humano. Un gobierno sometido a la ley y dotado de fortaleza institucional tiene el respaldo moral y la capacidad para combatir el crimen. Sí, sí. En cambio, una administración endeble, venal y ajena a la sociedad se vuelve escarnio de cualquier bandolero. ¿Verdad? La justicia es la creación de condiciones equitativas que desalienten la delincuencia, pero también el empleo legítimo e inexorable de la autoridad contra quienes vulneren el derecho ajeno a la integridad de los ciudadanos. ¿Podrá lograr Jimmy Morales ese respaldo moral? Creo que sí, creo que sí. Si vos y yo y si todos les damos la posibilidad de decirle, mira, te vamos a apoyar en estos primeros meses para ver cómo va la situación, te vamos a dejar en paz, vamos a pedir todos que te vaya bien, vamos a hacer el esfuerzo de estar todos positivos, pero por el amor de Dios, danos una prueba de que no sos más de lo mismo. Danos una prueba que no viniste a la presidencia para enriquecerte. Danos una prueba que no viniste a la presidencia para pervertirte. Danos una prueba de que llegaste a la presidencia para ser más humano, más decente, más capaz, más trabajador. Los guatemaltecos tomamos una gran decisión. Enterramos con los votos el régimen político que generó una de las clases dirigentes más corruptas del planeta. ¿Cómo visualizas el juego que tendrá que soportar el presidente electo Jimmy Morales en el órgano legislativo a partir de enero del 2016? Tener su equipo de negociadores. La política, antes que todo, es una negociación. Pretender que se puede lograr todo sin pasar por negociaciones con las demás fuerzas políticas me parecería a mí un absurdo. Tiene que tener un equipo de excelentes negociadores, que yo creo que ya lo deben tener integrado, ya deben estar negociando, para lograr un pacto tal vez de no agresión los 2 primeros años y que realmente miremos que hay resultados, pero que resultados es de la sociedad, no va a ser de un solo hombre, ni va a ser de un solo partido, que los resultados es porque los guatemaltecos nos dimos cuenta que podíamos negociar, que podíamos ponernos de acuerdo y lograr los objetivos que habíamos dispuesto. Creo sinceramente que se pueden lograr grandes cosas en este refresco de la política que nos está pasando en estos momentos. Mario Marroquín Crins, un gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un gobierno de las mafias organizadas. El informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de hace varios meses, demostró que la oligarquía nacional y sectores con proyecciones transnacionales se involucran en el juego de las mafias políticas. ¿Cree Mario Marroquín Crins que de llevarse a cabo este proceso electoral que se dio, podrá garantizar el desmantelamiento del actual Estado corrupto? El desmantelamiento total no, porque sería muy poco tiempo, pero los inicios de poner un alto a tanta perversidad creo que lo puede hacer. Y solo con ponerle un alto a la perversidad, en lo que se comienzan a desarticular ciertas organizaciones, la sociedad guatemalteca lo va a sentir inmediatamente. Y te vas a dar cuenta que mucha gente va a comenzar a salir a las calles con más tranquilidad, va a haber más negocios, van a haber mejores escuelas,
y vamos a tener menos niños agredidos por el crimen organizado. Hay un sector del capital perverso que vive de la crisis del Ejecutivo, que vive de la crisis del gobierno. Ante eso hay que anticipar. Por eso es que este es el momento de las negociaciones con la gente decente del sector privado, donde el presidente pueda ponerse de acuerdo junto con las fuerzas sociales de qué es lo que se tiene que hacer estos 2 primeros años. Y todo es de voluntad política, de no creerse que lo elegimos como que si fuera el nieto, como si fuera un nuevo Dios. Eso jamás. Él tiene que entender, como no lo entendieron muchos de los presidentes anteriores, que no es un cheque en blanco, que son malos compromisos, que son malos compromisos que las felicidades, que son malos compromisos que las fiestas, que son los compromisos que los viajes. Tiene que sentarse y platicar con todos los sectores, pero lo primero que le tenemos que pedir todos es que sepamos claramente cuáles son los 2 o 3 objetivos en los que nos va a conducir para que todos podamos colaborar con él para cambiar la faz de esta tierra que tanto queremos. Marito, Vinicio Cerezo entró con esa convicción. Vinicio Cerezo entró con un respaldo del pueblo guatemalteco que vio en él precisamente juventud, patriotismo, amor a la ciudadanía. Pero no es lo mismo verla venir que bailar con ella, Marito. Y no es lo mismo 1980 que 2015. Vinicio fracasó en sus buenas intenciones porque, repito, no se imaginó nunca lo que iba a encontrar cuando él llegara a la presidencia de la República. Ahora la situación es mucho más grave. Hablamos de 1985 y ahorita estamos en el 2015. 16 millones de ciudadanos guatemaltecos, 8 millones y medio de ciudadanos con deseo de votar, calificados para votar. Es decir, reitero, Marito, no es lo mismo verla venir que bailar. Estoy de acuerdo contigo, pero había una cuestión en aquel entonces que es muy diferente a la de ahora. Había un mundo bipolar, donde estaban los marxistas y estaban los capitalistas. Cuando la gente capitalista de este país no se hacían las cosas como ellos querían, te votaban porque te acusaban de marxista y de ser de antisistema. Un ejército que no se había preparado para los cambios. Era solo mediante los liderazgos de 2 o 3 comandantes o jefes del ejército, totalmente diferente ahora. ¿Verdad? Que tenés un ejército con mucha gente que todos son profesionales, con objetivos nacionales y una iniciativa privada que se dio cuenta que lo que tienen que hacer es apoyar al sector político, no querer ser los conductores del sector político. Se nos termina el tiempo, tenemos un par de minutos, pero quisiera trasladarte muchas inquietudes que traía listas para trasladártelas, pero quisiera terminar el programa trasladándote una última inquietud. ¿Podrá cambiar el sistema? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo hacerlo responder a las legítimas aspiraciones de una sociedad que quiere preservar la posibilidad de un futuro? Con valores. Tenemos que recuperar valores. No lo vas a poder hacer por la fuerza. No lo vas a hacer comprando voluntades, con valores, con ejemplo. Y eso es lo último que nos queda ahorita, de tener la esperanza de que un presidente joven, ¿verdad?, nos dé una muestra de que con valores existen milagros y que todavía nosotros, vos y yo a nuestra edad, los podamos ver para felicidad de hijos y de nietos, porque realmente a nosotros nos tocó lo más duro de la política de este país. Ni de las dictaduras nos ha tocado tan duro como la transición del autoritarismo a la democracia. Marito, 30 segundos para un último mensaje, por favor.
Guatemala ha pasado dos transferencias, del autoritarismo a la democracia y de la guerra a la paz. Los guerreros cumplieron sus acuerdos. De la democracia, del autoritarismo a la democracia, nos quedamos rezagados. Es tiempo que la sociedad civil recuperemos dignidad, recuperemos decoro, dejemos por un lado nuestros intereses personales y realmente creamos que Dios ama a este país y que cualquier sacrificio por Guatemala vale la pena. Que viva Guatemala, que vivan nuestras familias y que Dios nos bendiga mucho, y sobre todo a ustedes, señores radioescuchas, que tuvieron que soportarme porque no quería salir de este salón porque quiero mucho a Marcial. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Mario Marroquín Crins, analista político, ciudadano guatemalteco, catedrático universitario, y le hago nuevamente la observación que este programa que estamos transmitiendo, Polémica, aquí en Nuevo Mundo, puede verlo en Polémica TV en YouTube, puede volver a escuchar este programa en la radio Azul y Blanco y puede leer la revista gráfica Polémica. Le doy la dirección, es www.revistapolemica.com.gt. Les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Marcial Méndez Galicia. Que la pase muy bien.